a monosacáridos y absorbidos en la mucosa intestinal, y cómo esa glucosa ingresaba a la célula a sus vías de utilización, que son varias: glucólisis, vías de las pentosas fosfato, etcétera, etcétera, y se iba a oxidar completamente en el ciclo de Krebs, para obtener gran cantidad de poder reductor, que cuando llega a la cadena respiratoria en la mitocondria va a producir por fosforilación oxidativa gran cantidad de ATP, que es lo que sostiene la actividad de las células. Y entonces, bueno, les decía que hoy nos vamos a ocupar del metabolismo de las proteínas. Vamos a digerirlas a lo largo del tracto digestivo hasta obtener aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos, y una vez que estos ingresen a formar lo que se denomina el pool de aminoácidos del organismo, sean transportados a los distintos tejidos, para que en las células entre en las vías de utilización de los aminoácidos. Las cadenas carbonadas de entrada, ya les digo, que van a tener distintos destinos. Las cadenas carbonadas de los aminoácidos, si ustedes ven, los aminoácidos cuando ingresan en la vía metabólica, por un lado van a generar amoníaco, que es lo que va a tener que ser metabolizado en el ciclo de la urea para transformado en un compuesto que no es tóxico, que es la urea, a diferencia del amoníaco, que sí lo es. Y las cadenas laterales de los aminoácidos dependiendo de qué tipo de aminoácidos, van a generar compuestos que sean glucogénicos o compuestos que sean cetogénicos. Esto lo vamos a ver hacia el final de la clase. Bueno. Este mapa conceptual nos permite un poco entender esto que les estaba diciendo. A diferencia de los hidratos de carbono y de los lípidos, la diferencia que tienen las proteínas es que no conforman grandes macromoléculas de acumulación como las que hemos visto, los polisacáridos o las glicoproteínas o las lipoproteínas. En el caso de las proteínas, de los aminoácidos, van a constituir estas proteínas, que algunas son obviamente macromoléculas, pero no van a constituir moléculas de almacenamiento. Este es el concepto clave que tenemos que tener. A diferencia de glúcidos y de lípidos, las proteínas no se almacenan en el organismo, pero sí tienen una vida media. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que esas proteínas, todos los distintos tipos de proteínas que existen, que se sintetizan en la célula, cumplen su vida útil, digamos, van a ser degradadas, o ya sea el sistema proteasomal o vía catepsina, etcétera, 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 van a ser degradadas, proteínas intracelulares estoy hablando, van a ser degradadas a sus aminoácidos constitutivos. Pero estas proteínas no se acumulan. De manera que estos aminoácidos constitutivos de las diferentes proteínas van a formar parte en sangre de algo que denominamos fondo común de aminoácidos o pool de aminoácidos. ¿Qué es el fondo común de aminoácidos o el pool de aminoácidos? Justamente ese como conjunto de aminoácidos que se encuentran disponibles y se encuentran disponibles en el medio extracelular o en la sangre, diríamos, por decirlo de otra manera. ¿Disponible para qué? Y disponible para cubrir las distintas necesidades de la célula. Pero ¿por qué se lo considera un fondo común de aminoácidos? Porque tiene distintos orígenes. Lo que alimenta este fondo común de aminoácidos son los aminoácidos que son absorbidos a nivel intestinal, que pueden ser absorbidos como tales, como aminoácidos, no como proteínas, sí como dipéptidos y tripéptidos. Entonces, aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos pueden ser absorbidos a través de la mucosa intestinal, ya vamos a ver a través de qué mecanismo. La degradación proteica de las células, que es lo que les hablaba hace un rato, cuando la célula cumple su vida útil, esa proteína comienza el proceso de degradación.
Y entonces esos aminoácidos constitutivos de esas proteínas van a parar a lo que se denomina el fondo común de aminoácidos. Y obviamente también, o sea, como una fuente exógena, la absorción intestinal, y como fuentes endógenas, la degradación de las proteínas tisulares y la síntesis, no proteica, sino la síntesis de nuevos aminoácidos que ocurren en el interior de las células. Acá en vez de síntesis proteica, síntesis de nuevos aminoácidos. Ya vamos a ver que algunos aminoácidos se reciclan, otros sí o sí hay que incorporarlos. Los aminoácidos que el organismo tiene que incorporar son aquellos a los que llamamos esenciales, y hay otros aminoácidos que se van a sintetizar de nuevo, ¿tá? Entonces, de la síntesis de nuevo de estos aminoácidos, de la degradación de las proteínas tisulares y de la absorción intestinal, es decir, de los aminoácidos exógenos que ingresan con la dieta, de las distintas fuentes se genera lo que se denomina el fondo común de aminoácidos. Y es un fondo común no solamente por cómo se forma, sino por qué es lo que, digamos, hacia dónde derivan esos aminoácidos. Esos aminoácidos van a derivar hacia dónde? Hacia la síntesis de nuevas proteínas, de tipo fibrilar o de tipo globular, o proteínas simples o pequeñas o conjugadas con otros elementos, proteínas conjugadas con otros elementos, hacia la síntesis de compuestos nitrogenados, que aunque no sean proteínas, sí contienen nitrógeno en su interior, o bien hacia la degradación de estos aminoácidos, que, digamos, cuando hablamos de la degradación de estos aminoácidos, hablamos de dos partes. El aminoácido, el grupo amina, que va a tener un destino para la síntesis de nuevo de aminoácidos, o ese grupo amino, que es lo que les decía recién, que es el problema con el que se encuentra el organismo, que cuando estos grupos estas funciones aminas como amoníaco circulan en el organismo, son tóxicos por pasado una determinada concentración. Por lo tanto, deben ser transformados para circular en un compuesto que no sea tóxico para el organismo. Y para eso hay un ciclo que funciona en el hígado y que se denomina el ciclo de la urea, y que transforma a esas moléculas de amoníaco en una molécula no tóxica que es la urea, que es, digamos, soluble, que puede circular tranquilamente en el organismo y que a su vez no es tóxica. Y a su vez, los aminoácidos degradados, la cadena carbonada, la cadena lateral, digamos, de estos aminoácidos, pueden tener dos destinos. O bien, las cadenas carbonadas de algunos aminoácidos van a derivar hacia la síntesis de compuestos derivados de los glúcidos, por eso se los denomina aminoácidos glucogénicos, y otros aminoácidos, que en general son los aminoácidos esenciales, van a derivar hacia la síntesis de de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son tres compuestos que se sintetizan en determinadas condiciones. La semana que viene, cuando hablemos de metabolismo de lípidos, vamos a hablar de lo que es la cetogénesis o síntesis de los cuerpos cetónicos, y son utilizados con fines de obtención de energía cuando hay ciertas vías que no están funcionando. Esto lo vamos a ver con detalle la semana que viene. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Simplemente esta imagen es para recordar los pasos, ya que no estuvimos la semana pasada no los vimos. Vamos a recordar que el proceso digestivo comienza en la cavidad bucal con la secreción de la saliva, con el contenido de enzimas digestivas que se encuentran en la saliva, y con el proceso masticatorio que conforma la parte de digestión mecánica, que junto con las enzimas de la saliva van a conformar lo que se denomina la digestión mecánico y química. El bolo alimenticio, entonces, conformado ahí, comienza a atravesar el tracto digestivo, pasa a través del esófago y llega al estómago, donde se va a encontrar con enzimas del jugo gástrico, las enzimas del jugo gástrico, y una vez que el bolo alimenticio parcialmente digerido, dependiendo del tipo de alimento, atraviesa el estómago, va a pasar hacia el intestino.
el intestino delgado con todas sus tres partes, duodeno, yeyuno e ilion, y ahí va a terminar de ser digerido no solamente por las enzimas del jugo digestivo, sino también por las enzimas que se vuelcan desde el páncreas, en el jugo pancreático, que son volcadas al jugo entérico, y también por la bilis, que la bilis es una secreción que se realiza en el hígado, se almacena en los espacios interdigestivos en la vesícula biliar, y cuando el alimento pasa del estómago al intestino, es el estímulo necesario para que la bilis vuelque su contenido en el jugo entérico, y entonces entre las enzimas del jugo entérico, las del jugo pancreático y las de la bilis se terminan de digerir los alimentos. En la clase de hoy vamos a ver que la digestión de las proteínas no ocurre en la boca, no hay acción digestiva en la boca, recién comienza en el estómago y se continúa en el jugo intestinal con enzimas del jugo intestinal y del jugo pancreático. La semana que viene, cuando hablemos del metabolismo de lípidos, vamos a ver que la bilis es un jugo que contiene, digamos, acción digestiva y que sirve para la emulsión de las grasas. Tampoco tiene acción digestiva sobre las proteínas. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. No, profe. Bueno, sigo entonces. Dijimos recién, en la boca no tenemos, la saliva no tiene ninguna enzima que tenga acción digestiva sobre las proteínas, por lo tanto la digestión de las proteínas comienza en el estómago. La semana pasada cuando hablamos de digestión de los glúcidos, empezamos a hablar de que muchas de las enzimas digestivas y sobre todo las involucradas en el metabolismo de las proteínas se encuentran como preenzimas o zimógenos. ¿Qué eran los zimógenos? ¿Quién se acuerda? Ya empezamos con la clase de espiritismo. Bueno, a ver. ¿Enzimas inactivas puede ser? ¿Enzimas? ¿Inactivas? Enzimas inactivas, sí, enzimas inactivas. ¿Quién es, Flor? Sofía. Sofía. Sí, exacto, son preenzimas o enzimas inactivas ¿nos acuerdan esto cuando lo vimos en enzimas? Que necesitan de un proceso de clivaje o de activación. En general, estos zimógenos son como grandes moléculas de proteínas que tienen que ser cortadas, tienen que perder algún segmento de su estructura, y recién cuando se produce el ensamblado y adquieren una conformación tridimensional diferente, pasan del estado inactivo al activo. Esto tiene una importancia desde el punto de vista digestivo, porque, digamos, hace que estas preenzimas o zimógenos se encuentren en los jugos digestivos y permanezcan inactivas hasta que realmente el sustrato propio que tienen que digerir llegue a su presencia. Si las enzimas siempre estuvieran activas, digamos, probablemente se saturarían con algún otro sustrato, si no es que son altamente específicas, y, digamos, el proceso digestivo se vería entorpecido. Entonces, el propósito de la existencia de los zimógenos y sobre todo con las enzimas que tienen que ver con la digestión de las proteínas, yo diría que excepto, sí, todas las enzimas encargadas del proceso de la digestión de proteínas, se encuentran al estado de zimógeno. Las que no se encuentran como zimógenos son la amilasa y la lipasa, que no tienen que ver con la digestión de proteínas, pero todas las que vamos a ver esto puede ser pregunta de parcial, ¿no? Lipasa y amilasa no se sintetizan como zimógenos, pero todas estas enzimas que vamos a ver ahora que son responsables de la digestión de las proteínas
Todas se encuentran en el estado decimógeno. Entonces, salvo la boca, donde no tenemos enzimas digestivas para las proteínas, la digestión de los hidratos de carbono comienza en el estómago, como lo estamos viendo acá, por la acción de fundamentalmente de dos enzimas, que son la pepsina, que se encuentra obviamente, como dije recién, al estado de pepsinógeno, y también la acción digestiva que ejerce una molécula no enzimática como es el ácido clorhídrico. Ya vamos a ver de eso. Acá también estamos hablando de la renina, pero la renina es en realidad una enzima que tiene acción digestiva en el estómago de los rumiantes. Se piensa que en los lactantes, los neonatos, tienen una acción digestiva símil a la renina, pero en realidad también piensan que es el funcionamiento de la pepsina a un pH por encima superior del que normalmente es activo en el adulto. Son especulaciones. Entonces, la digestión de las proteínas comienza en el estómago con la acción de la pepsina y del ácido clorhídrico y continúa en el lumen intestinal con la acción de enzimas, algunas intestinales y otras, como por ejemplo la tripsina, y la carboxipeptidasa, y en tanto que la enteropeptidasa y la quimotripsina son del jugo pancreático. Una vez que en el intestino entonces comenzó la digestión en el estómago, se obtuvieron grandes bloques de aminoácidos, de cadenas polipeptídicas, que cuando llegan al lumen intestinal siguen degradándose hacia, digamos, hacia fragmentos cada vez más pequeños. Y llegan al lumen intestinal ya como algunos como aminoácidos libres y otros como oligopéptidos, es decir, como péptidos pequeños de 2 a 6 aminoácidos, y digamos, estos oligopéptidos terminan por ser degradados por las acciones de las enzimas que completan la digestión, la enteroquinasa, aminopeptidasas y endopeptidasas. Dentro de todas estas, sigo con esto y vuelvo a otra cosa. Y una vez que han llegado al estado de aminoácidos libres o dipéptidos o tripéptidos, pueden ser absorbidos por la mucosa intestinal, que ahí hay dipeptidasas y tripeptidasas que se encargan, digamos, de completar su digestión a aminoácidos libres, o como dipéptidos o tripéptidos pueden ingresar, ya vamos a ver a través de qué sistema de transporte, y salen por difusión facilitada del estómago hacia la circulación. ¿Tá? Entonces, comienza en el estómago, continúa en el lumen intestinal con la acción conjunta de las enzimas del jugo intestinal y del jugo pancreático como aminoácidos, dipéptidos o tripéptidos, pueden atravesar la mucosa intestinal por difusión facilitada y transporte activo secundario, y salen del enterocito por difusión facilitada hacia el torrente sanguíneo, lo que baña obviamente, esto lo saben ustedes mejor que yo, la lámina propia sobre la que se apoyan las células intestinales. ¿Qué vasos son? Hola, hola. ¿Qué sistema irriga a la lámina propia del tubo digestivo, del intestino, perdón? El tejido conectivo que se encuentra por encima de o sea, por debajo de la membrana basal Bien. de las células epiteliales del tubo digestivo. Bien, o sea, fíjense, estos son una representación, un esquemita de lo que serían las células intestinales, ¿no? Las células intestinales o los enterocitos son células polarizadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una parte apical o luminal que da hacia el lumen del intestino, o sea, si este es el tubo digestivo, este es el lumen intestinal, y ustedes saben que la mucosa intestinal tiene pliegues o vellosidades intestinales, y que esas vellosidades intestinales están tapizadas por los enterocitos, que a su vez cada enterocito también tiene la lámina apical plegada,
con fines de aumentar la superficie de absorción, y esta parte de la célula, que es lo que da hacia el lumen, es lo que se denomina como región apical o membrana apical, o membrana del borde en cepillo, a diferencia de lo que es el borde basolateral, basal y lateral, basolateral de la célula, que es lo que se apoya sobre la lámina propia. La lámina propia es la que va a estar irrigada por los vasos del sistema portal, ¿sí o no? Sí, profe, viene por la vena porta. Bueno, por la vena porta. Y entonces esa vena porta, ¿hacia dónde va a conducir lo que se ha absorbido a través de la lámina propia? La vena porta termina en el hígado, ¿no? Entonces, en el hígado, la vena porta va a conducir todo lo que se ha absorbido desde el lumen intestinal y pase a través de la célula, va a ser conducido hacia el hígado y desde el hígado hacia la circulación general. El hígado es el responsable de tomar todos los nutrientes que le llegan desde la circulación portal y de ahí distribuirlos hacia la circulación general. ¿Está? Bueno. Chicos, ¿ya se fueron todos? ¿A quién tengo acá? A ver. No, ahí están. ¿Y por qué nadie me contesta, che? Bueno, seguimos. Dijimos que en la boca no tenemos acción digestiva, ¿está? Entonces, no hay enzimas que reconozcan a los enlaces peptídicos, por lo tanto, la digestión de las proteínas continúa. ¿Y continúa hacia dónde? Hacia el estómago, donde tenemos a la enzima, que es la pepsina, que no se encuentra como pepsina, sino como pepsinógeno, como sucimógeno activo. Y este pepsinógeno va a ser activado, ¿ante qué? Va a ser activado o bien por otra molécula de pepsina que esté activa, pero es que si no hay ninguna molécula de pepsina que esté activo, lo que activa al pepsinógeno es el ácido clorhídrico. Si ustedes se fijan, el pH al que opera esta enzima es la enzima más ácida de todo el organismo. Su pH óptimo es entre 1 y 2. Quiere decir que la actividad máxima de esta enzima la tenemos a este pH. Tal es el punto que cuando el pH del estómago se encuentra por encima de 3, evidentemente ya no hay acción digestiva de esta pepsina porque la pepsina prácticamente es inactiva a un pH por debajo de 3. Eso es lo que se supone que la pepsina en los neonatos es una forma molecular de esta, que tiene más que ver con esta enzima que con la renina de los rumiantes y que en realidad funciona a un pH por encima de 4. Bueno, la pepsina entonces, secretada por las células principales como zimógeno, activado entonces por el ácido clorhídrico, y una vez que este ácido clorhídrico actuó sobre el zimógeno inactivo y lo transformó en su forma activa, las mismas moléculas de pepsina pueden ejercer lo que se denomina el fenómeno de autocatálisis, que es que su propia molécula sea capaz de catalizar la conversión del pepsinógeno en pepsina. Entonces, recordar, el pepsinógeno es un zimógeno, igual que la mayor parte de las enzimas, o sea, es como la preenzima en estado inactivo y va a necesitar activarse para que empiece a cumplir su función. También, evidentemente, el zimógeno es activado por otras moléculas como acetilcolina, histamina y gastrina, que son hormonas que se liberan en presencia del bolo alimenticio y que sobre todo acetilcolina e histamina van a actuar como en realidad que el pepsinógeno sea estimulado por estas moléculas, en realidad va a ser porque indirectamente la acetilcolina y la histamina terminan activando la producción de clorhídrico, y es el clorhídrico el que, digamos que el descenso del pH es lo que activa la síntesis de pepsina. ¿Qué es lo que va a catalizar
esta enzima y va a empezar a clivar a estas proteínas en fragmentos grandes que reciben el nombre de peptonas o proteosas, y estos fragmentos grandes de proteínas, peptonas o proteosas, son polipéptidos de menor peso molecular que la proteína, pero son grandes fragmentos de proteína, y estos grandes fragmentos de proteína en realidad se van cortando, las uniones peptídicas se van rompiendo en lugares específicos. Por ejemplo, ante la presencia de aminoácidos, de la pepsina es de los aminoácidos, ay, no me sale la palabra, de los aminoácidos aromáticos. La presencia de, digamos, de uniones peptídicas que contengan aminoácidos aromáticos es como la señal para que la pepsina actúe. Ahí a ese nivel produce la hidrólisis de las cadenas, de las uniones peptídicas. Rompe y genera grandes fragmentos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se forma este ácido clorhídrico? ¿Alguien lo ha leído? ¿Cómo se forma este ácido clorhídrico? ¿A dónde se produce? Lo estamos viendo. ¿Quién tiene ganas de explicarlo? A ver. Sol, ¿te animás? Profe, no lo he leído, o sea, no tengo idea. Bueno. ¿Alguien lo pudo leer? ¿Joaquín? ¿A quién le pongo un punto extra en la clase de hoy? A ver. Disculpe, profe, no lo leí. ¿Y alguien que esté vivo en la clase y que... Profe, yo quería hacerle, una... Que si podía repetir lo de los aminoácidos aromáticos, que era lo que realizaban. En la... Martina, te había puesto ausente, no te había puesto el presente a vos. ¿Puede ser que entraste más tarde? No. Ah, no, a Rocío no está. Bueno, ¿qué les estaba diciendo con respecto a esto? Les estaba diciendo que, ¿qué me dijiste? De los aminoácidos. Ah, ¿dónde rompe? O sea, la pepsina es una enzima que va a catalizar la ruptura de uniones peptídicas. Todas estas enzimas, por ejemplo, la pepsina es una... ¿Qué tipo de enzima es? Es una endopeptidasa. ¿Eso qué quiere decir? Que es una enzima que va a catalizar la ruptura de uniones peptídicas en el interior de la proteína. En el interior de una proteína va a producir ruptura de uniones peptídicas, pero las uniones peptídicas no son de cualquiera. O sea, no es que va a romper en cualquier lado. Lo que va a utilizar digamos, como sustrato van a ser aquellas uniones peptídicas que involucren aminoácidos aromáticos. Entonces, donde haya aminoácidos aromáticos, ahí la pepsina va a producir una hidrólisis. ¿Se entiende esto? Sí, profe, gracias. Bien. Ahora, ¿cómo se activa ese pepsinógeno para que pueda ser transformado en pepsina y la pepsina pueda comenzar a degradar a las proteínas? La producción de ácido clorhídrico en el estómago cumple dos funciones. En primer lugar, nadie leyó nada de esto. No, profe. Bueno. Entonces, el ácido clorhídrico va a cumplir dos funciones. En primer lugar, va a generar el ambiente ácido ideal y necesario para que el pepsinógeno pueda transformarse en pepsina y a su vez el ambiente ideal para que la pepsina pueda actuar a su máxima capacidad. Y por el otro lado, el ácido clorhídrico en sí mismo cumple otras funciones. Además de generar el ambiente ácido y de, digamos, activar al pepsinógeno en pepsina, también tiene acción digestiva por sí mismo. Es decir, que también contribuye al proceso digestivo, además de favorecer la absorción de ciertos, por ejemplo,
la absorción del hierro. La absorción del hierro es facilitada por el ambiente ácido del estómago y también, sobre todo, por digamos, la activación de ciertas enzimas que permiten la absorción del hierro, y también tiene una acción antiséptica, es decir, al generar un pH tan ácido, impide que ciertas especies de microorganismos puedan proliferar en la mucosa del estómago. O sea que la producción de ácido clorhídrico es importante para la salud del organismo, sí es importante, sumamente importante, porque permite el funcionamiento de la principal enzima, porque tiene actividad antiséptica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay distintas situaciones. La producción normal de cierta concentración de ácido clorhídrico es lo necesario para que se cumplan todas estas funciones que acabo de describir. Hay situaciones contrarias a esto. Hay momentos donde hay un exceso de producción de ácido clorhídrico que se llama hipercloridemia, y hay hipocloridemia, y a su vez también hay acloridria, es decir, también hay situaciones a donde no se produce el ácido clorhídrico. ¿Y dónde se produce este ácido clorhídrico y de qué forma se produce? Bueno, el ácido clorhídrico es producida, como lo están viendo ahí, por las células parietales de las glándulas principales, que son glándulas que estas células parietales se encuentran en las glándulas principales que tapizan. Ustedes saben que hay distintos tipos de glándulas, las han estudiado mejor ustedes, glándulas secretoras de mucus, y están las glándulas principales, que son las zimogénicas o las productoras del ácido clorhídrico. Estas células parietales que integran a las glándulas principales tienen estas características así, groseramente, como lo están viendo, poseen un canalículo que normalmente se encuentra obturado o cerrado, y en el interior se encuentran estas estructuras que, digamos, contienen a las bombas productoras de clorhídrico. Cuando el ingreso de alimento o de bolo alimenticio alcanza el estómago, se liberan sustancias como la acetilcolina, que les mencionaba yo recién o hace un ratito, o como la histamina, que poseen receptores específicos en estas células parietales. Cuando estas sustancias se unen a estos receptores, se desencadena una señal, la transducción de una señal, es decir, se activan vías de señalización que, ¿qué es lo que hacen? Reclutan a estas vesículas que contienen a los transportadores y las hacen migrar hacia el canalículo. Estas vesículas migran hacia el canalículo. El canalículo se abre, como están viendo acá, y los transportadores, que es lo que se denomina la bomba protón, potasio, ATPasa, es una bomba, un transportador activo primario, por eso se le dice bomba, que queda expuesto en el canalículo central y permite el bombeo de protones, intercambiando dos protones por cada 2 iones de potasio, que los iones de potasio el potasio es un ion que es muy rico en el jugo gástrico, y entonces esta bomba lo que hace es un contratransportador que ingresa a la célula parietal 2 iones de potasio y saca al lumen gástrico 2 protones. Por lo tanto, en el lumen gástrico comienzan a acumularse protones. Sí. Tengo una pregunta del dibujo, del gráfico anterior. La primera es cuando la célula está en reposo, es decir, que no está secretando mucosa en el estómago, y la segunda es cuando ya secreta. Exacto. Digamos, más que mucosa estamos hablando de clorhídrico, Ácido clorhídrico.
Sí. Claro, porque la mucosa le puede estar secretando mucus para tapizar la mucosa del estómago, aun cuando el estómago está en reposo. Pero el ácido clorhídrico, la producción de ácido clorhídrico es, digamos, activada cuando el bolo alimenticio llega al estómago. Cuando el bolo alimenticio llega al estómago, esta sería la membrana basal de la célula gástrica y esta sería la membrana apical. Este canalículo, digamos, vuelca en el lumen gástrico, ¿sí? Entonces, por eso, cuando el bolo alimenticio llega al estómago, se libera acetilcolina mientras estamos masticando con la deglución, la liberación de saliva, se liberan estos neurotransmisores, histamina y acetilcolina, y se unen a sus receptores que desencadenan una serie de señales que lo que termina haciendo es que estas vesículas sean transportadas hacia el canalículo central. El canalículo central se abre, y estas proteínas o bombas protónicas se disponen, vuelcan, digamos, su contenido hacia el lumen del canalículo central, de manera que es volcado en el lumen gástrico. El funcionamiento de esta bomba protón-potasio ATPasa, que es lo que estamos viendo acá, protón-potasio, ATPasa. Es una bomba porque es un transportador activo primario que funciona a expensas de la hidrólisis de ATP, y lo que va a hacer es bombear desde el interior de la célula parietal protones hacia el lumen intestinal, y desde el lumen intestinal va a ingresar 2 potasios, intercambia 2 protones por 2 iones potasio, ¿sí? Les decía que el potasio es un ion que es rico en el lumen gástrico, pero también hay transportadores dentro de la célula parietal que también aportan más iones potasio a su vez. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona? Esta proteína, la protón-potasio ATPasa, es la bomba de protones del estómago, y de hecho es el blanco de acción de numerosos antiácidos, como por ejemplo el medicamento más conocido es el omeprazol. El omeprazol, que es un fármaco que, digamos, disminuye la producción de ácido clorhídrico, actúa como un antiácido y lo que hace es inhibir el funcionamiento de la bomba protón-potasio ATPasa. De esa manera se frena la producción de ácido clorhídrico. ¿De qué depende el funcionamiento de la protón-potasio ATPasa? Depende de que haya energía en forma de ATP, depende también de la liberación de clorhídrico, de cloruro, de iones cloruro, por eso se forma el clorhídrico en el lumen intestinal, porque hay canales de cloruro que dejan sacar el cloruro y con el protón de la bomba conforman el ácido clorhídrico. Pero a su vez, la bomba protón-potasio ATPasa, ¿de dónde saca estos protones para bombear hacia la luz del intestino? En el interior de la célula parietal también funciona una enzima que es la que se denomina anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica, ¿la han escuchado nombrar? Es una enzima sumamente activa, la anhidrasa carbónica, sumamente activa. ¿Y qué es lo que cataliza? Cataliza la transformación de dióxido de carbono en presencia de agua para formar lo que se denomina el bicarbonato. El ácido carbónico. El ácido carbónico está compuesto por el ion bicarbonato y el protón. Entonces, de la producción de ese ácido carbónico que viene de la reacción de dióxido de carbono y agua, catalizado por la anhidrasa carbónica, se forma el ion bicarbonato y el protón. El protón es lo que bombea la protón-potasio ATPasa. Y el ion bicarbonato sirve para ser intercambiado por iones cloro o cloruro desde el espacio intersticial. Entonces, fíjense qué importante que es esto. Para que se forme el ácido clorhídrico, y para que desciendan los valores de pH en el lumen gástrico, perdón, no intestinal, sino en el lumen gástrico, es necesario que haya protones, que esos protones vienen ¿de dónde?
vienen de la acción de la anhidrasa carbónica que transforma al agua y el dióxido de carbono en ácido carbónico. Si no se formara ácido carbónico, no habría protón para enviar a algo. Entonces, también hay otras vías de ataque para la eliminación de, digamos, de tantos protones, actuando no directamente sobre esta enzima, es una enzima muy activa, es difícil de inhibir, pero, digamos, de alguna manera se puede frenar la absorción de cloruro. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes se fijen en esto? Que al mismo tiempo que se produce por la acción de la anhidrasa carbónica protones por el funcionamiento de la protón-potasio ATPasa, y acidificar el lumen gástrico, al mismo momento también se están formando iones bicarbonato que son los que van a pasar a sangre cuando se intercambien por cloruro. Si ustedes se fijan, cuando, digamos, a esta hora, por ejemplo, después de comer, ¿qué es lo que les agarra después que han comido? ¿Qué nos pasa a todos después que comimos, que tuvimos una comida rica en calorías? ¿Qué nos pasa? Nos da ¿Qué nos da? Sueño. Nos da sueño. Ni les cuento si hay una que está hablando en este. Bueno, yo por lo menos me entretengo hablándole a la pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Nos da sueño. ¿Y por qué nos da sueño? Y nos da sueño porque evidentemente está ocurriendo el proceso digestivo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el torrente más grande, o sea, la circulación, está concentrada en el estómago. ¿Y en el estómago por qué? Y porque está haciendo el proceso digestivo. Y si la mayor parte de la circulación está concentrada en el estómago para favorecer el proceso de absorción de nutrientes, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿Se puede estar formando ácido clorhídrico? Evidentemente que sí. ¿Para qué? Para que digiera y a su vez para que active la pepsina, al pepsinógeno para formar pepsina y que se comiencen a degradar mis proteínas. Pero en el momento en el que se está produciendo clorhídrico y protones están saliendo de la célula parietal hacia el lumen del estómago, también está saliendo hacia la sangre bicarbonato. ¿Qué es lo que produce la marea alcalina? El aumento de los niveles de bicarbonato en sangre es lo que da el fenómeno, lo que produce el fenómeno de la marea alcalina. La marea alcalina responde al incremento de los iones bicarbonato en sangre que se producen cuando estamos haciendo el proceso digestivo, la circulación está concentrada en el tracto digestivo, se está produciendo muchos protones para enviar al lumen gástrico y consecuentemente también iones bicarbonato salen para que cloruros ingresen y puedan ir al lumen. ¿Se dan cuenta? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Hasta acá empezamos a digerir las proteínas por la acción de la pepsina y también por la acción del ácido clorhídrico. Seguimos. Ya les conté de la renina. La renina en realidad es digamos, es una enzima que está presente en el estómago de los rumiantes y transforma la caseína, que es la proteína de la leche, en esta sustancia que se denomina paracaseína, que en presencia de iones calcio forma una sustancia que es insoluble, que es el paracaseinato de calcio. No sé nunca para qué se pone esto porque es absurdo, pero bueno. Seguimos hacia el jugo intestinal. En el jugo intestinal nos vamos a encontrar con enzimas que provengan, no solamente se hayan, digamos, sintetizado en el intestino, sino también con las que se vuelquen provenientes del jugo pancreático. Entonces, ¿qué vamos a tener? Las enzimas que vamos a tener van a ser endopeptidasas, igual que la pepsina, que es otra endopeptidasa, que son la tripsina, quimotripsina y elastasa, que son perdón, ¿qué estaba diciendo? En el jugo intestinal, pero las del jugo pancreático, perdón, eso. Las del jugo pancreático vamos a encontrar 3 endopeptidasas que son la tripsina, quimotripsina y elastasa y 2 exopeptidasas que son las
bueno, en realidad dos variedades de la carboxipeptidasa, porque después vamos a encontrar la otra exopeptidasa, que es la aminopeptidasa, pero es la de origen intestinal. Entonces, el jugo pancreático aporta a la digestión de las proteínas con estas enzimas, que son endopeptidasas, igual que la pepsina, van a clivar en uniones peptídicas que se encuentran en el interior de estas proteínas. Obviamente, el pH que se encuentra en el jugo intestinal es mucho más básico, mucho más alcalino que el pH que se encuentra en el estómago. Por eso, cuando la pepsina, que está incorporada en el bolo alimenticio y está ejecutando su acción digestiva sobre las proteínas, llega hacia el jugo intestinal, en el jugo intestinal se frena debido al pH con el que se encuentra. Bueno. Vamos a ir diciendo de cada una de ellas. La tripsina. Entonces, la tripsina, dijimos del jugo pancreático, dijimos que es una endopeptidasa, obviamente también es secretada al estado decimógeno y su activación inicial puede ser realizada por esta enzima, que es una enteropeptidasa de la mucosa intestinal. La transforma en su forma activa, que es la tripsina, y toma a los productos de la digestión de la pepsina, que son las proteonas o peptosas, las peptonas o proteosas, y son digeridas a segmentos de un poco de menor tamaño. También la tripsina también tiene especificidad por determinados aminoácidos, y los aminoácidos que son utilizados como sustrato en el caso de la tripsina, si no me acuerdo mal, son prolina, restos prolina y prolina, bueno, no me acuerdo. Pero también son aminoácidos específicos, digamos, a donde va a ir y va a producir el clivaje. Bueno. Seguimos con las enzimas del jugo pancreático. La quimotripsina también va a colaborar junto con la tripsina, también es activada por la enteropeptidasa del jugo intestinal y, digamos, como quimotripsina va a catalizar también la ruptura hacia polipéptidos de menor tamaño. O sea, va a tener la acción conjunta con la quimotripsina. La elastasa es un poco más específica, ¿no? También es secretada al estado decimógeno, activada en este caso por la tripsina, y se va a encargar de la digestión de las fibras de la elastina, de los tejidos conjuntivos, de los, digamos, de los tejidos que ingresen al organismo para digestión. A diferencia de la quimotripsina, la tripsina y la elastasa, que son endopeptidasas que van a catalizar entonces la hidrólisis de uniones peptídicas internas dentro de la proteína, generando fracciones cada vez más pequeñas de las proteínas en su acción conjunta, la carboxipeptidasa es una exopeptidasa y, como su nombre lo indica, va a ir atacando los extremos carboxilo y liberando los aminoácidos del extremo carboxilo terminal, del final, ¿tá? Y entonces así ya liberando aminoácidos libres. Bueno, hay dos tipos, tienen especificidad por sustratos distintos, no tiene importancia. En el jugo intestinal vamos a encontrar entonces la enteropeptidasa, que es una de las responsables de activar al tripsinógeno en tripsina, y vamos a encontrar a las aminopeptidasas que, digamos, son enzimas, digamos, o sea, estas con actividad exopeptidasa, que al igual que la carboxipeptidasa del jugo pancreático, se va a encargar de liberar aminoácidos libres, ¿sí? En el borde, en cepillo de las células intestinales, vamos a encontrar a estas enzimas que son las dipeptidasas y que tienen esa capacidad de catalizar la hidrólisis de dipéptidos
para liberarlos como aminoácidos libres. Una vez entonces que llegamos al estado de aminoácidos por la acción conjunta de la pepsina del estómago, de quimotripsina, tripsina, elastasa, carboxipeptidasa desde el jugo pancreático y desde el jugo entérico, la aminopeptidasa y la enteropeptidasa, la acción conjunta de todas ellas nos va a dar, y las dipeptidasas nos van a dar aminoácidos libres. Estos aminoácidos libres o dipéptidos y tripéptidos van a llegar al lumen del intestino y van a ser absorbidos, es decir, van a atravesar la célula intestinal y van a pasar al torrente sanguíneo, a la circulación portal, perdón, a través de dos tipos de mecanismos. El primer mecanismo, o el más importante, digamos, el responsable de aproximadamente de la absorción del 60% de los aminoácidos, es este tipo de transportador, que es un transportador activo secundario. Este transportador activo secundario va a traslocar desde el lumen intestinal hacia el interior del aminoácido, aminoácidos neutros, aminoácidos básicos, o sea, neutros como cuál, por ejemplo, como isoleucina, alanina, leucina, básicos como arginina, lisina, o aromáticos como fenilalanina, triptofano. Bueno, ese tipo de aminoácidos van a utilizar este tipo de transporte, que es el transporte activo secundario. ¿De qué va a depender este transporte activo secundario? Del funcionamiento de un transporte activo primario, como es este que estamos viendo acá, que es la sodio-potasio ATPasa. Esta bomba sodio-potasio ATPasa, lo habrán visto en biología, lo recordarán, es la bomba electrogénica más importante que está presente en todos los tejidos, en los distintos tejidos de nuestro organismo, de los organismos superiores, que qué es lo que hace, y va a intercambiar sodio por potasio dependiendo de las concentraciones intra y extracelulares del mismo, y para poder funcionar la energía la va a obtener de la hidrólisis de una molécula de ATP. Es un caso de un contratransportador, porque digamos contratransporta un antiporter, contratransporta un ion por otro. Saca sodio e ingresa potasio, o viceversa, ingresa potasio y saca sodio. En general, el funcionamiento de esta bomba es así: saca sodio hacia el espacio extracelular e ingresa potasio. Al sacar sodio hacia el espacio extracelular, genera un gradiente de sodio en el interior de la célula intestinal. Y al generar ese gradiente de sodio, motoriza el funcionamiento de este transportador activo secundario. ¿Secundario a quién? A al transportador activo primario. Entonces, el gradiente de concentración de sodio, como genera un déficit de sodio, se genera un gradiente de concentración que es aprovechado por este transportador, que entonces hace ingresar sodio a favor de gradiente, y acoplado a ese ingreso de sodio a favor de gradiente, también hace ingresar este tipo de aminoácidos. Aminoácidos neutros, aminoácidos básicos o aminoácidos aromáticos. ¿Qué es, digamos, lo importante de esto? Es que este tipo de transporte se encarga de alrededor del 60% de la absorción no de las proteínas, sino absorción de los aminoácidos a nivel intestinal, ¿está? ¿Y cómo salen? Una vez que ingresaron al interior de la célula intestinal, luego salen estos aminoácidos hacia el sistema portal por un mecanismo de difusión facilitada, igual que sería análogo a lo que sería el mecanismo que vimos la semana pasada, o que van a ver ustedes, para los glúcidos, los GLUT. Los GLUT, que son facilitadores de la difusión. Bueno, en este caso son facilitadores de la difusión para el caso de los aminoácidos. Van a translocar aminoácidos. El otro tipo de transporte para la absorción de aminoácidos, insisto, corrijan acá, esto está mal, no es absorción de proteínas, sino absorción de aminoácidos. El otro transportador es el realizado por la difusión facilitada, y es llevado a cabo por este tipo de transportador que recibe el nombre de PEPT1. Este transportador es un facilitador de la difusión,
y, digamos, también es un syn-porter que cotransporta los péptidos, dipéptidos o tripéptidos acoplados al ingreso de protones. O sea, ingresan protones al interior de la célula y acoplado a ese ingreso de protones, este transportador o PEP1 lo que hace es acoplar el ingreso de dipéptidos y tripéptidos. ¿Qué es lo que sucede? Que estos dipéptidos o tripéptidos, cuando ingresan al interior de la célula intestinal, por la acción de esta peptidasa, libera aminoácidos libres. Y esos aminoácidos libres, por difusión facilitada, salen hacia la circulación portal y de allí al hígado, que se encarga de distribuirlos a todo el organismo. Entonces, vuelvo a decir, los dos tipos de transporte que son responsables de la absorción de los aminoácidos a nivel intestinal son el transporte activo secundario, dependiente de la sodio-potasio ATPasa o bomba de sodio, y el facilitador de la difusión, PEP1, que es un transportador de dipéptidos y tripéptidos, ¿sí? Y la salida de los aminoácidos que hayan ingresado a través de transporte activo secundario o a través de este PEP1 salen hacia la circulación portal a través de otro facilitador de la difusión que los saca hacia el espacio intersticial. ¿Está? Bien. Acá está, esto es lo que les acabo de decir, recién no me acordaba que estaba en la diapositiva. ¿Está? Bien. Bien. Simplemente esto lo vamos a pasar rápido, es para recordar que, digamos, la cantidad de alimentos que consumimos o, digamos, un alimento se considera desde el punto de vista de las proteínas como nutritivo siempre y cuando aporte los aminoácidos que son esenciales, que si ustedes se acuerdan eran 8, fenilalanina, leucina, isoleucina, lisina, valina, metionina, treonina y triptofano. Esos son los 8 aminoácidos esenciales más los semiesenciales, que son la arginina y la histidina. Entonces, estos aminoácidos esenciales son los que le dan la calidad. En realidad, un alimento desde el punto de vista proteico es importante sí o sí si contiene esos aminoácidos esenciales. Si contiene, digamos, si es rico en proteínas, es de buena calidad nutricional. Pero si las proteínas a su vez son ricas en aminoácidos esenciales, entonces tiene buena... es muy bueno el alimento desde el punto de vista nutritivo. Eso no quiere decir que la alimentación de tipo vegetariana o vegana no, digamos, no solamente las proteínas de origen animal son las que contienen los aminoácidos esenciales. Los granos y los cereales de origen vegetal también contienen aminoácidos esenciales y entonces una justa regulación entre granos, cereales y distintos tipos de vegetales, ajusta la dieta de los vegetarianos o veganos para cumplimentar con la ingesta de aminoácidos esenciales. Ahora bien, eso no quiere decir que, porque digamos, para que un alimento sea nutricionalmente bueno, quiere decir que sea que tenga propiedades para ser digerido y a su vez que contenga los aminoácidos esenciales desde el punto de vista proteico, ¿no? Y en el primer punto, en el que sea digerible, los alimentos de origen vegetal pueden ser, digamos, menos digeridos que los de origen animal. Las proteínas de origen animal se digieren prácticamente en un 90%, entre un 80 y algo y un 90%. En cambio, las de origen vegetal, las proteínas es bastante menos, es 50-60% lo que puede ser digerido. El resto, hay muchas, digamos, proteínas de origen vegetal que no son digeribles y que forman parte de lo que se conoce como la fibra dietaria. Entonces, bueno, aquí está el cuadro para que les quede de cuáles eran los aminoácidos esenciales y los no esenciales.
Y como les decía recién, hace un rato, desde el punto de vista nutricional, es muy importante la ingesta de alimentos que nutricionalmente sean importantes, y desde el punto de vista proteico hay enfermedades por desnutrición que son enfermedades extremas, ¿no? Como el kwashiorkor y, por ejemplo, el marasmo, que ya es una enfermedad extrema, de desnutrición extrema, digamos que tienen que ver justamente con una mala nutrición. Sobre el kwashiorkor, más que nada, cuando la dieta es solamente enriquecida o solamente cuenta con hidratos de carbono, que produce esa distensión abdominal. Y el marasmo ya es cuando la desnutrición es completa, no solamente no hay ingesta de proteínas y de buena calidad, sino que no hay ingesta de alimentos. Y eso lleva evidentemente a una apariencia muy delgada, ¿no? Con un debilitamiento muscular evidente por la falta de, ya digamos, ¿qué es lo que sucede? Como no hay ni hidratos de carbono ni lípidos como reserva para poder sostener el metabolismo, y el organismo tiene que hacer frente para sus funciones basales, empezar a metabolizar los aminoácidos. Por ello degrada proteínas. Y entonces las consecuencias a largo plazo de este tipo de cosas son muy aberrantes, digamos, ¿no?